En conmemoración de su 70 aniversario, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe organizó un concurso internacional de ensayos breves sobre el futuro de la igualdad en América Latina y el Caribe. La CEPAL premió el trabajo de la profesora Mariana Correa, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, quien analizó la inclusión educativa de los y las jóvenes en el marco de la expansión del nivel secundario. La inclusión es uno de los temas que siempre aparece cada vez que hablamos de educación y sobre todo cuando atravesamos el nivel secundario. Todos estos temas formaron parte de un muy interesante trabajo que Mariana Correa, que es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de la Facultad de Ciencias Humanas en General Pico, presentó y nos va a contar de qué se trata y en qué marco fue presentado además este trabajo. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Sí, te cuento un poco cómo es que surge, ¿no?, la iniciativa. El año pasado, si no recuerdo mal, creo que fue en octubre, me entero a partir de unas publicaciones que hace Le Monde Diplomatique con UNASUR en redes sociales de la convocatoria por los 70 años de la CEPAL, justamente, de ensayos breves para jóvenes. Entonces, me llamó la atención, entré a mirar un poco de qué se trataba y la temática era el futuro de la igualdad en América Latina y el Caribe. Cuando lo vi dije, bueno, un tema como complejo y a su vez que se podía trabajar o abordar desde múltiples temáticas, perspectivas. Entonces, bueno, estuve pensando, ahí es en donde me surge la posibilidad de, empiezo a pensar en escribir y obviamente sobre temáticas vinculadas a la educación, pero era bueno, el qué. Y justamente en esos meses estaba terminando de cursar un seminario sobre desigualdades, infancias y juventudes que fue dictado por la Claxo, en donde tuve posibilidad de intercambiar diferentes experiencias vinculadas a la educación secundaria y superior con colegas de diferentes países de América Latina. Entonces, quizá eso me dio un poco más el empuje o la confianza, si se quiere, como para sentarme a pensar, ¿no?, a investigar un poco más sobre esto. ¿Qué cuestiones encontraste en común que atravesaban a estos países de América Latina y el Caribe? Si hablamos de igualdad, si hablamos de educación y hablamos de inclusión también, ¿no? Justamente, que cuando se estaba pensando en igualdad en materia educativa, se estaba pensando en inclusión educativa, ¿sí? Y que este objetivo era como el norte de todas las legislaciones o de los estados, ¿sí? Y que se traducía en principio en la ampliación de la obligatoriedad del nivel secundario. Entonces, lo que pude ver a partir de lecturas, no solo de investigaciones, sino de informes también, presentados por la misma CEPAL, por UNESCO, en donde se intenta como presentar desde informes más de tipo estadístico sobre lo que sucede en la región, como de otros análisis más cualitativos, ver que, bueno, ahí aparecía que en las últimas décadas los diferentes países habían avanzado en materia de legislación, si se quiere, hacia este lugar, ¿no? En pensar la educación, pensarla desde el punto de vista de la universalización y pensarla desde un enfoque de derecho. Digamos que ese es como lo que tienen en común, o al menos lo que pude ver. Y entonces allí puse el foco de mi trabajo. De hecho, se titula La inclusión educativa en el marco de la expansión de la educación secundaria. Si te parece, en el próximo bloque vamos a conversar si esto que dice el papel, esta garantía de derechos, y esto que dice la ley, efectivamente hoy se cumple en el aula y tenemos a todos los que queremos adentro del secundario. Hacemos una pausa en ULPAM TV, ya volvemos. La ley como garante de derechos.
ha pasado con la Ley de Educación Sexual inclusive. El papel pareciera que asegura algunas cuestiones que después en el terreno de la práctica cuesta que se implementen, que se apliquen. En este caso, Mariana, tenemos la extensión del colegio secundario, pero definitivamente los chicos se están quedando, están complementando con el nivel. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué pudiste detectar? No, justamente lo que se puede evidenciar, a ver, no solo en términos de datos, más bien estadísticos, en donde los organismos comparan el avance de la universalización entre, por ejemplo, lo que es Europa y América del Norte y lo que son los países de nuestra región, hay todavía un margen de un 20% aproximadamente, al menos en lo que tiene que ver con un informe del 2016, si no recuerdo mal el año, bastante reciente, en el que todavía falta avanzar, ¿sí? Eso por un lado, pero más allá de lo que tiene que ver con lo formal, lo que me interesó a mí discutir, que es en la línea de los investigadores que leo también, tiene que ver con problematizar esto, decir, bueno, a ver, qué es lo que hacen los estados en materia de política pública, dónde es que está puesto el foco, ¿sí? Y entonces ahí yo particularmente me interesó problematizar el asunto de las desigualdades, ¿no? En decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con las desigualdades en materia educativa? Es decir, no pensar solo la desigualdad por la que atraviesan ciertos sectores de jóvenes principalmente, no solo pensarla en términos de desigualdad económica y social, sino pensarla de manera multidimensional. ¿Y con qué te encontraste? Y a partir de las lecturas de otras investigaciones ver que no solo hablamos, como venía diciendo, de este tipo de desigualdad, sino de otras vinculadas a la etnia, a las cuestiones de la sexualidad, a las desigualdades intergeneracionales también. Y lo que aparece como recurrente en los estudios es que la escuela, si bien desde los marcos legales intenta trabajar en pos de la inclusión educativa, aún todavía falta, y lo que hace en muchos casos es reproducir desigualdades ya existentes y producir nuevas desigualdades. Entonces ahí es, creo, donde ahí como está el punto para seguir discutiendo, seguir problematizando y seguir trabajando también en materia de política educativa. De hecho, es una preocupación bastante personal esto de ver cómo es que se vienen implementando las políticas educativas, principalmente en lo que tiene que ver, en mi caso, con la Pampa, ¿no? Ya hablo un poco más de lo que tiene que ver con mi propio recorrido de formación en mi tesis doctoral. Estoy un poco trabajando y tratando de comenzar a investigar en esa línea. Se viene próximamente una posibilidad de exponer tu trabajo en Chile. ¿De qué se trata? Sí, la verdad que es como muy gratificante por un lado, por el otro lado estoy todavía como muy conmocionada por esto. Primero porque cuando supe de que mi trabajo junto con el de un colega chileno habíamos quedado seleccionados dentro de una cantidad de 80 trabajos de diferentes países, fue como bueno un reconocimiento de lo que uno por ahí viene haciendo, más puertas adentro, más junto con otros colegas, siempre aprendiendo. Y sí, la CEPAL por sus 70 años viene organizando o va a organizar en el año diferentes eventos. Ya hizo un seminario a principio de año y ahora nos invita a un workshop en donde bueno, convoca a varios especialistas de diferentes partes del mundo también para seguir discutiendo esta temática del futuro de la igualdad en la región desde diferentes miradas, de diferentes puntos de vista, y ahí bueno, nos invitan a decir algunas palabras relacionadas con nuestro trabajo y a darnos formalmente un reconocimiento. Y bueno, más allá de lo que significa a nivel personal, creo que
está muy bueno esto de las iniciativas de estos grandes organismos, porque permite dar voz, ¿sí?, a quienes quizá miramos estas realidades desde otros lugares. Estamos intentando habilitar lecturas distintas o al menos, bueno, esto, ¿no?, que haya alguien del otro lado que te pueda leer, que pueda considerar que lo que uno por ahí escribió es relevante o aporta en algún sentido a la discusión. Y suma a la discusión, de eso se trata. Mariana, gracias por venir. No, muchas gracias. Y con ustedes continuamos en ULPAM TV.